cámara para evitar interferencias y dificultar la escucha de la charla, y el doctor va a hacer la presentación, lo van a localizar en la parte derecha, hacen doble clic en el nombre de él y así encontrarán la presentación. Adelante, doctor Solórzano. Gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Cumpliendo pues con la actividad académica relacionada con el tema de COVID-19, pues vamos a continuar bajo la sección de diagnóstico o el escenario de diagnóstico que si bien ha sido publicado recientemente, como ven en la diapositiva que estoy mostrando, la Asociación Colombiana de Infectología junto con el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, pues después de un trabajo de 2 semanas casi, pues publica ayer la versión resumida y la versión completa del Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de Infección por SARS-CoV-2 COVID-19, obviamente en el escenario de atención en salud, y es, como digo desde el comienzo, es un consenso en donde se recogen recomendaciones, obviamente de lo que han venido revisando en estos días. Entonces, para dar continuidad, como bien lo dijo Carlos, soy residente del programa de infectología, especialista en medicina interna de la Universidad Nacional, y pues vamos a dar continuidad con la revisión. No sé si lo mencionó Carlos al comienzo, pero la idea es que al final de la presentación probablemente recojamos algunas preguntas que ustedes escriban en el chat de Google Meet. Ahí Carla recogerá y comentaremos algunas que consideremos pues las más relevantes. Seguramente muchas de ellas también se responderán durante la presentación. Entonces, el SARS-CoV-2, como ustedes bien lo han visto y lo han leído muy juiciosamente, es un coronavirus. Este coronavirus tiene unas características importantes y lo que muestro inicialmente acá es un árbol filogenético, ¿sí? Con los diferentes coronavirus que se han descrito. Aquí encontramos el coronavirus recientemente descrito en Wuhan, China, pero hay otros coronavirus, como ven ustedes en la parte superior, está el MERS de Arabia Saudita, ¿sí? Y hay otros coronavirus obviamente relacionados con algunas especies de animales, la mayoría asociados a murciélagos, ¿sí? Entonces, todos comparten unas características en su secuencia genómica, pero el coronavirus o el SARS-CoV-2, COVID-19, tiene unas características distintivas respecto al resto de coronavirus, por eso es que se consideró que era una nueva especie, es decir, que no comparte el 100% de su genoma. Conocemos alfa, beta y gamma coronavirus, ¿sí? Pero probablemente los beta coronavirus es ahí donde incluimos el SARS-CoV-2 COVID-19, y los alfa coronavirus son los que probablemente circulan de manera estacional en diferentes países y podemos incluir fácilmente a Colombia en este grupo. Entonces recordemos que de los beta coronavirus está el SARS-CoV-2 con la enfermedad COVID-19. El consenso consideró que caso sospechoso se iban a considerar personas con síntomas respiratorios agudos, 2 o más de los siguientes, tos, dificultad respiratoria, odinofagia, fatiga, dinámica, con presencia o no de fiebre. Es claro que para poder definir caso o definir cuáles eran los elementos que hacían parte de la definición, pues son los síntomas que se recogieron de la descripción de lo que había llegado a las instituciones de salud en China. Esto asociado a contacto con alguna persona que tenga sospecha o confirmación de la infección, que resida o haya viajado a un área con presencia de casos terciarios de infección en los últimos 14 días, imágenes pulmonares con virus esmerilado periférico, consolidaciones bilaterales y empeoramiento de la sintomatología respiratoria o su persistencia al día 8 desde su aparición.
En este punto hay que recalcar varias cosas. Es probable que esta definición pueda cambiar, digamos que en los próximos días o semanas, ya que la circulación del virus, cuando se documente que sea más del 10% en Colombia, probablemente este tipo de definición pues, no aplique, digamos que en el grupo general de pacientes que nos van a llegar, pero es lo que hasta ahora hemos definido hasta que no se documente una circulación autóctona. Por otro lado, las imágenes de virus esmerilado, más adelante vamos a mirar esas características de imágenes de tórax que tienen una sensibilidad importante para considerar que nuestro paciente pueda tener una infección por COVID-19, y el empeoramiento de los síntomas al día 8 es porque en las series que se han descrito hasta ahora, a ese día es que se ha visto el empeoramiento después de iniciados los síntomas. Caso sospechoso, pacientes asintomáticos que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 días. Caso probable, personas con un cuadro sospechoso o asintomático, pero en este caso sí se debe incluir una prueba paraclínica que desde un punto de vista podría ser o una prueba rápida o una RT-PCR, es decir, una PCR en tiempo real que no sea concluyente. Caso confirmado, pues el que tenga una prueba positiva de RT-PCR o una prueba de secuenciación genómica en donde se haya detectado el SARS-CoV-2 COVID-19. Sin embargo, pues es claro que la disponibilidad de pruebas de secuenciación genómica pues no está a la orden del día, más bien sí lo puede estar las pruebas moleculares, en este caso la PCR en tiempo real. Respecto a las pruebas, pues ya lo mencioné, tenemos la RT-PCR o pruebas de amplificación de ácidos nucleicos, el estudio serológico, sea por antígenos o por anticuerpos, y la secuenciación viral. Desde el punto de vista de disponibilidad, pues en este momento solo disponemos de las pruebas de amplificación, y desde el punto de vista de su costo, pues entre las pruebas de PCR y estudios serológicos, pues habría que mirar a medida que vayan llegando otras pruebas comerciales, pues en qué tan factibles serán para las diferentes instituciones. Pero hasta ahora, al menos, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Esta prueba de PCR, que es la que viene utilizando el Instituto Nacional de Salud, es una PCR en tiempo real, en donde, pues como todos conocen, o la mayoría, y es que una prueba de PCR tiene la capacidad de amplificar ácidos nucleicos, pero a partir de un gen específico del virus o del microorganismo que se quiera evaluar, en este caso del SARS-CoV-2. Es claro que hay diferentes proteínas, unas estructurales y no estructurales, respecto al gen que identifica la prueba del INS, es este RDRP, ¿sí? Entonces ya dijimos que era una prueba basada en amplificación de ácidos nucleicos con una positividad que es variable y que puede ir del 66 al 100%. Esta variabilidad, ¿por qué puede suceder? Lo primero es que depende mucho de la muestra o del espécimen de donde se obtenga y se procese la muestra. Entonces ustedes pueden ver acá, estos son otros marcadores genéticos que utilizaron otras pruebas de PCR, y sucede exactamente lo mismo con la que estamos usando actualmente, y es que es muy variable a partir de esputo, lavado broncoalveolar, si el espécimen es de hisopado nasal o faringio, ¿sí? Desde 49%, 50% hasta 80%. De acá que podemos rescatar que el rendimiento de la PCR es muchísimo más alto en un lavado broncoalveolar que en el esputo, pasando por el hisopado nasal o faringio. Entonces, eso es lo que está representado en esta parte de la tabla: 93, 72 y 63%. Esto tiene un inconveniente, y es que aunque en el lavado broncoalveolar se aumenta la sensibilidad, la probabilidad de detectar el virus por esta espécimen es muchísimo más alto. Es el que probablemente tenga más riesgo para el personal de salud que toma la muestra, porque probablemente este lavado broncoalveolar con ciertas características, o más bien si no se cumplen ciertas características, podría generar aerosoles y aumentar la infección, la transmisión al personal de la salud. Es por eso que probablemente nos quedemos con estos dos últimos, aunque la sensibilidad sea un poco mejor, pero esta sensibilidad puede
obviamente cambiar dependiendo también de la edad del individuo al cual se le esté tomando la muestra. En esta parte de la diapositiva, ustedes ven que tenemos subgrupos de edades, de 18 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, 60 a 69, mayores de 70. A medida que va aumentando la edad, la posibilidad de detectar el virus es muchísimo más alto. Es decir, que en individuos jóvenes la probabilidad de que tengamos un falso negativo es mucho más alta. Y es ahí cuando en situaciones severas de complicaciones graves del paciente y la sospecha es muy alta, pues probablemente el escenario de repetir una prueba de PCR aparezca. Entonces, esto es algo muy parecido en pacientes que hicieron fiebre, ¿sí? No supone que si el paciente hace fiebre, tiene mayor posibilidad de tener la infección y la sensibilidad, aunque mejoró un poco el rendimiento de la prueba, sigue siendo exponencial a medida que va aumentando la edad. La sensibilidad disminuye por debajo de los 30 años, entonces tener muchísimo cuidado con esos pacientes jóvenes en donde la sospecha es muy alta. Lo mencionamos, la prueba molecular pues, se encarga de amplificar los ácidos nucleicos virales y para este caso la PCR en tiempo real basada en zonas Tacman fluorescentes. Buena sensibilidad y especificidad, no tiene reactividad cruzada con otros coronavirus, como si lo pueden hacer las pruebas rápidas que en el momento que se dispongan en el país y se decidan implementar, pues requieren un análisis muy preciso de todas esas posibilidades de reacciones o reactividad cruzada con otros coronavirus, por lo menos con los que circulan habitualmente. El consenso recomienda la realización de RT-PCR SARS-CoV-2 COVID-19 para hacer diagnóstico de COVID-19 en personas sintomáticas. ¿Por qué sintomáticas? Porque si lo hacemos en quienes no tienen síntomas, habría una desproporción en la solicitud y realización de esas pruebas, como se puede ver que está ocurriendo en un gran porcentaje en este momento, y eso permitiría que quien la necesite no se le pueda realizar. Cerca del 41% de pacientes con síntomas a los que se les realizó la RT-PCR, el resultado fue negativo. Entonces, insisto, tener mucho cuidado en aquellos pacientes en quienes creemos que tienen alta sospecha. Tenían una segunda prueba positiva a los 5 días, más o menos 2 días. Entonces, revisando la literatura, ustedes ven en la parte inferior derecha todas las referencias, se encontró que había un subgrupo de pacientes que se les repetía la prueba y estas eran positivas, más o menos a las 48 y 72 horas. Y esa es la justificación que se recomiende una realización de una segunda prueba RT-PCR a las 48 horas según disponibilidad en pacientes con la primera prueba negativa y una alta sospecha. Adicionalmente, se recomienda la realización de RT-PCR a muestras de aspirado traqueal o aspirado nasofaringio, urofaringio o hisopado. Se recomienda no inducir esputo por alto riesgo de formación de aerosoles. En este punto es relevante mencionar que el aspirado puede tener mejor rendimiento que el hisopado, al igual hablamos de varios especímenes, y en este momento quiero resaltar que el aspirado puede tener un mejor rendimiento que el hisopado, pero todos tendrán que remitirse a la sección de prevención para que se tengan las medidas adecuadas sugeridas por el consenso, por el Ministerio y por el INS para evitar infección en el personal de la salud. Las muestras de hisopos se deben recolectar utilizando solo hisopos con punta sintética, nylon o dacrón y un eje de aluminio o plástico. Coloque los hisopos inmediatamente en tubos estériles que contengan de 2 a 3 mililitros del medio de transporte. Esto es importante porque la cantidad, digamos que el medio de transporte debe ser exactamente lo que dice ahí, y usar otro tipo de hisopos o elementos, ejes de madera, por ejemplo, están completamente contraindicados porque pueden afectar el rendimiento de la prueba. Entonces, todos son elementos preanalíticos que se deben tener en cuenta para el éxito de una prueba. Este es el flujograma propuesto por el consenso, en el que menciona lo siguiente. En individuos con casos sospechosos, lo primero que debo definir si son sintomáticos o no. Ya mencionamos el objetivo de no hacerle prueba a los asintomáticos. Y de los sintomáticos, lo ideal es pues, llevarlos a RT-PCR
pero una opción que se dejó pues tangible y es que se haga una prueba rápida, pero quienes van a RT-PCR tenemos tres opciones, una vez que sea positiva, negativa o no concluyente. Si es positiva, pues se confirma el caso. Si es negativa y hay alta sospecha, dijimos que a las 48 horas se podía repetir, y cuando no es concluyente podríamos considerar ese paciente como un caso probable. Al igual, cuando hago prueba rápida y es negativa, pero hay alta sospecha, pues debería ir yo a RT-PCR, y si es positiva, de todas maneras debo decir que es un caso probable y dependiendo los síntomas, aquí dijimos si era sintomático o no, y aquí dijimos serán síntomas leves o son síntomas moderados. Si son leves, eventualmente debe ir a aislamiento domiciliario por 14 días y si hay síntomas moderados debe repetirse la prueba a las 48 horas y definir si es positiva o negativa para confirmar o descartar caso. Quisiera confirmar y me podrían escribir allí en el chat si el audio es adecuado, por favor, para continuar. Perfecto. Hasta ahí pues revisamos las pruebas con las que en este momento podemos hacer diagnóstico. Insisto que las pruebas rápidas no están disponibles ahora y que cuando estén disponibles tenemos que evaluar el rendimiento y qué validez tienen esas pruebas. En este momento quiero hablar de las pruebas de apoyo diagnóstico. Entonces se recomienda no solicitar exámenes de apoyo en ausencia de alteración de signos vitales o alteración de la oxigenación y sin factores de riesgo. Tenemos entonces esta publicación de JAMA del presente año, en donde se recogen aproximadamente 138 pacientes del hospital de Songnan de Wuhan, en donde encontraron varias cosas importantes y relevantes. Sin embargo, quiero resaltar algunas que son las que el consenso quiso mostrar y son las siguientes. Entonces, uno es la linfopenia, que tuvo el 70.3% de los pacientes, LDH elevada en el 39.9%, de los cuales el 26% requirió UCI y el 72.2% tenían comorbilidades de quienes tenían estas alteraciones. Ustedes pueden ver que se remarcó en azul tres cosas. Lo primero son los linfocitos, ¿sí? Que tienen un valor de P significativo. Cuando estos estaban por debajo, en realidad por debajo de 700, un dímero D elevado, positivo, en este caso, digamos que mayor de 414 o de entre 191 y 1324, quienes estuvieron en UCI, mucho más alto en UCI que no UCI, al igual que linfopenia presente. Y la deshidrogenasa láctica también se encontró que estuvo elevada en todos los pacientes, pero aún más en los pacientes que requirieron unidad de cuidado intensivo. Adicionalmente, pues en estos gráficos podemos ver de los no sobrevivientes que están, digamos que en una línea punteada más oscura, negra, y una línea punteada en amarillo a los que no sobrevivieron. Es claro que el umbral para definir qué son marcadores para definir, digamos, predictores de riesgo en estos pacientes, se encontró un recuento de neutrófilos puntualmente mayor de 10.000, ¿sí? Como está acá, linfopenia y dímero D elevado. En esta otra publicación de Lancet, también de este año, encontramos que se hizo, obviamente, un análisis, en este caso prospectivo. La mayoría de estudios que ustedes van a encontrar en la literatura, y algunos me van a dar la razón, son retrospectivos, obviamente contando la experiencia, en este caso 41 pacientes, 32% cuidado intensivo y 15% de mortalidad. Perdón. En este caso también encontraron o evaluaron casi los mismos elementos, neutrófilos por encima de 10.000, linfopenia por debajo de 1.000. Insisto que el valor de 700 probablemente nos pueda ayudar a diferenciar los que tienen mayor riesgo o no de complicarse a corto plazo. El dímero D, básicamente eso podemos resaltar de esta publicación. Entonces el consenso dice que son marcadores de mal pronóstico, linfopenia, neutrofilia, LDH por encima de 350, PCR elevada, dímero D, digamos que positivo dependiendo la muestra, perdón, la técnica que se utilice en su institución, y elevación de marcadores como transaminasas, bilirrubinas, ácidos y troponina.
Eh, Probablemente alguno ya tenga la experiencia de haber atendido a algún paciente con la infección por COVID y se habrá dado cuenta que el ascenso, digamos que en el tiempo de LDH sí es un marcador de desenlaces adversos, probablemente de SRA, ingreso a cuidado intensivo y de muerte. La elevación de la proteína C reactiva también se vio que pues, todos conocemos que es un marcador de inflamación y pues en pacientes con COVID-19 no es una excepción. Hubo niveles muchísimo más altos en quienes ingresaron a unidad de cuidado intensivo, al igual que el desenlace a corto plazo en algunos que era la mortalidad o fallecer, también se presentó con niveles elevados de proteína C reactiva. Obviamente es la expresión del daño celular y de inflamación, sin embargo, como en otros escenarios, no tiene la capacidad de distinguir entre infección viral y bacteriana. Probablemente sea un marcador de desenlaces adversos. El SOFA, el Quick SOFA y otros score como el CUR 65, obviamente se tienen que aplicar dependiendo del escenario. Obviamente requiere otros análisis, aparte de los laboratorios que hemos mencionado, como unos gases arteriales, y pues tiene un buen rendimiento para definir desenlaces adversos también en estos pacientes, de modo que se deben pedir gases arteriales y aplicar este score de SOFA para predecir o decidir más bien el ingreso a unidad de cuidados intensivos. ¿Qué recomienda el consenso en pacientes con alteración de los signos vitales o con alteración de la oxigenación o con factores de riesgo, con sospecha de infección o infección confirmada? Pues se le deben hacer esos paraclínicos que hemos mencionado, idealmente hacer un electrocardiograma también, mira, evaluar unas troponinas para definir criterio de gravedad y definir hospitalización. El electrocardiograma en este momento o en este escenario no cumple solo un papel para definir gravedad en el paciente que tiene la infección por COVID-19, sino además para definir que la terapia que le vamos a colocar y que en este momento pues sigue siendo muy discutida respecto al uso de cloroquina, hidroxicloroquina y macrólidos. Todos entendemos cuáles son los efectos secundarios que pueden tener o que puede tener el uso de estos medicamentos y esta combinación. Entonces el electro ocupa un lugar muy importante aquí también en ese escenario. Se recomienda solicitar gases arteriales al ingreso y al seguimiento. Se sugiere realizar hemocultivos en pacientes con enfermedad grave y que requieran manejo en unidad de cuidados intensivos. En este momento desconocemos cuál es el porcentaje de coinfección bacteriana que pueden tener estos pacientes, pero lo que sí es claro y es que los que han mostrado quizás algún porcentaje de coinfección o infecciones secundarias son los pacientes críticamente enfermos y probablemente este sea el escenario o el único escenario para pedir hemocultivos. Solicitar deshidrogenasa láctica y que esta esté superior a 350, entonces es un marcador, un factor de riesgo que permite definir hospitalización. Linfopenia, neutrófilos por encima de 10.000 y trombocitopenia, entonces son las alteraciones del hemograma que nos pueden servir. Pues para definir también ingreso a hospitalización, en algunos casos dependiendo del score de SOFA y la evolución, digamos que requiera de soporte del paciente, ingreso a unidad de cuidados intensivos. Hay otras pruebas adicionales, la función renal, es claro para todos que en los diferentes escenarios, no solo la infección por COVID-19 es un marcador independiente de desenlaces adversos y entre ellos la mortalidad, y en este caso pues tampoco fue la excepción. Los pacientes que no sobrevivieron con nitrógeno ureico elevado, creatina elevada, pues es claro, ¿sí? Y los que sobrevivieron pues no tuvieron niveles tan elevados. Entonces ya sabemos que es un marcador independiente y se debe solicitar en estos pacientes. No solo la alteración de la función renal se ha tenido en cuenta, sino la proteinuria y la hematuria. Al parecer se pueden producir síndromes glomerulares por la infección por COVID-19, hacen proteinurias marcadas y hacen hematurias significativas. Esta hematuria probablemente, digamos que no está claro definir si podría ser puntualmente un síndrome glomerular o puede estar relacionado con, digamos, discrasias sanguíneas asociadas a la inflamación tan grave que pueda tener los pacientes. Miren el HR que tiene la hematuria y la proteinuria con un HR de 11.3 y en hematuria de 18.6 y alteración de la función renal, pues obviamente eso irá incrementando a medida que aumente la función renal.
Se recomienda que la presencia de anormalidad en la función renal al ingreso del paciente con sospecha de infección confirmada, pues permite definir hospitalización también. Procalcitonina, probablemente uno de los marcadores de inflamación e infección que se han utilizado también en muchos escenarios. Es inespecífico para definir si es de origen viral o bacteriana la infección respiratoria que tenga el paciente. Tiene una sensibilidad digamos que es variable, puede ser muy variable, como 55% más, o especificidad del 76%, ¿sí? Pero insistimos que no debe ser una prueba a solicitar de rutina en los pacientes que tengan una sospecha o infección por COVID-19. Les mencioné algo de la coinfección bacteriana. Influenza, en la pandemia del 2009, influenza H1N1 nos enseñó y nos mostró unos años después que quizás el 30% de las infecciones por H1N1 tenían coinfección bacteriana. Y esa coinfección bacteriana, digamos que probablemente sea mayor del 30% en los pacientes que fueron a cuidado intensivo y que presentaron sepsis o choque séptico. Esta es digamos que la proporción de coinfecciones virus-bacteria, dependiendo de los virus que estoy mostrando acá. Entonces es muy variable y depende del escenario en donde se quiera evaluar esta frecuencia. No es lo mismo hospitalización, cuidado intensivo y si tienen o no choque séptico. La coinfección por SARS-CoV-2 y bacteria pues no es frecuente, no sabemos todavía cuál es la proporción. En pacientes con curso grave y crítico se debe considerar estudios para evaluar la coinfección bacteriana y obviamente así definir un tratamiento puntual. Es claro que, digamos que desconocemos, insisto, cuál va a ser el marcador más útil para definir quién tiene infección bacteriana, entonces tenemos que simplificarlo o dejarlo solo en el subgrupo de pacientes que tienen una infección grave y que requiera soporte en unidad de cuidado intensivo. En ese caso se recomienda realizar una PCR múltiplex anidada, quizás algunos conocen algunas marcas comerciales que tienen como objetivo en una sola prueba identificar varios o varias dianas genómicas o de genes de diferentes microorganismos. Algunas de ellas detectan varias bacterias, no solo digamos influenza, sino pueden detectar influenza para influenza sincitial. Entonces son pruebas que detectan microorganismos pangenómicos, de modo que si está a disponibilidad de usted como clínico, donde quiera que trabaje, podría usar una de estas pruebas para apoyarse en la presencia de otros microorganismos y direccionar el tratamiento. Imágenes de tórax se recomienda en los pacientes con sospecha clínica de neumonía por SARS-CoV-2 COVID-19 realizar una radiografía portátil, es probablemente lo que tenemos a la mano. Es muy importante que tengan en cuenta que el equipo de tórax portátil también requiere una desinfección y unas medidas que se ejecutarán después de cada toma de radiografía. Obviamente estos pacientes no deberían ser trasladados a una unidad de radiología por todo lo que ya conocen del riesgo de transmisión al personal de la salud, lo que tenemos a la mano y es lo que debemos hacer. Adicionalmente también aparece la tomografía de tórax con diferentes rendimientos. Sin embargo, yo creo que algunos ya han encontrado que ciertas alteraciones en la tomografía tienen una sensibilidad o un valor predictivo para detectar o sospechar la infección por COVID-19. Aquí en esta publicación de Radiology lo que hicieron fue comparar esos hallazgos de la tomografía y esto obviamente comparado con un gol estándar que es la prueba de RT-PCR. Miren las sensibilidades tan altas, sin importar la edad o el sexo del paciente, por encima del 96% todas, y la especificidad sí pudo haber sido bastante variable. Entonces, esto lo único que nos quiere decir es que en pacientes que tengan, a pesar de esos hallazgos, obviamente requiere una RT-PCR, o sea, esto no va a reemplazar una prueba molecular, pero en algunos pacientes con algunos hallazgos, y si la sospecha es alta, pues esto aumentaría más la probabilidad de la infección por COVID-19 y aún más estaría indicada una PCR a las 48 horas. Pero quien no tenga ninguna alteración y la prueba de PCR sea negativa, probablemente podamos estar tranquilos de haber descartado una infección por COVID-19. Punto de buena práctica, entonces la presencia de opacidades parenquimatosas
de obstrucción periférica y predominio basal pueden sugerir un diagnóstico de neumonía por COVID-19. Los estudios normales de imágenes al inicio de la enfermedad no descartan la infección, pero todo esto depende de lo que hemos conocido hasta ahora de la historia natural de la infección por COVID-19, donde la mayoría de pacientes empeoran más o menos entre el día 11 y 14. Yo pensaría que a partir del día en que se hagan estos estudios al paciente, pues tiene un rendimiento diferente. Esos datos no los conocemos todavía. Entonces, radiología probable para COVID-19, entonces solo opacidad vidrio esmerilado, solo opacidad si tiene menos de 3 anomalías focales de menos de 3 centímetros de diámetro, o si tiene más de 3 centímetros, si además tiene consolidación temprana, o si el paciente tiene signo de halo reverso o signo de distorsión de la arquitectura del pulmón. Entonces, pues, obviamente aumenta la probabilidad de infección por COVID-19, pero insisto que esto todavía no tiene una fuerza o un rendimiento tan alto como para decir que con ciertos hallazgos se da patognomónico para infección por COVID-19. Entonces, estas son varias de las alteraciones o de los hallazgos de la imagen de tórax, no solo de la tomografía, sino de la resonancia y otras, que se han encontrado que se presentan en los pacientes. Entonces, digamos que es importante tener en cuenta que también pueden presentar derrame pleural, que pueden hacer una consolidación lobar, pero lo más frecuente es que presenten vidrio esmerilado, ¿sí? Y que este vidrio esmerilado sea periférico, acompañado probablemente de engrosamiento subpleural o algunos nódulos subpleurales, que es lo que más frecuentemente y probablemente distintivo se ha descrito en estos pacientes. Entonces acá vemos un nódulo o una lesión focal, ¿sí? Que tiene, digamos, un halo en vidrio esmerilado y que en la evolución lo que se ve es que estos pacientes hacen vidrio esmerilado periférico y no central. Eso es bastante característico, más no patognomónico. Ustedes lo pueden ver acá y si lo comparan con algunas imágenes de otros pacientes, esta es la característica más frecuente. Esta obviamente es una tomografía con bastantes alteraciones al día 5 de sintomatología y al día 19, entonces pues digamos que es un paciente que mejoró claramente, pero siempre predominó el vidrio esmerilado, ¿sí? Y pueden haber lesiones subpleurales que tiendan a la consolidación con broncograma aéreo que también se ve muy claro por lo menos en esta zona. Entonces, esto es lo más característico, pero no quiere decir que no pueda tener otras alteraciones. Y aún así, también las imágenes de tórax permiten descartar o hacer diagnósticos diferenciales. Se recomienda la realización de TAC de tórax simple en los siguientes escenarios. Entonces, con presentación severa de la enfermedad, sospecha de neumonía por COVID, radiografía de tórax normal o con alteraciones radiológicas inespecíficas a quien se desea descartar un diagnóstico alterno. Entonces, básicamente lo que estamos mostrando acá. Pacientes con curso clínico no esperado, detectar complicaciones y si los hallazgos generan cambios en la conducta terapéutica. Entonces, probablemente sea el escenario para considerar una coinfección bacteriana, complicaciones de la infección viral o coinfección bacteriana como derrame pleural, derrame paraneumónico, empiema u otras complicaciones. Hay unas pruebas invasivas que también se han comentado con bastante frecuencia y es lo que mencionaba al inicio. La broncoscopia es una herramienta que, claro, está a la mano, no siempre, y que probablemente el espécimen que se obtenga del lavado broncoalveolar es el que mejor rendimiento tiene para las pruebas de RT-PCR. Sin embargo, se quiere o se considera que es una prueba que se debe limitar o restringir solo en casos necesarios. Cuando no es urgente, cuando hay una estenosis traqueal o bronquial, el paciente obviamente está ventilado para evaluar aclaramiento de moco o para hacer aclaramiento del moco con el fibrobroncoscopio. Si hay sospecha de sarcoidosis, enfermedad intersticial, paciente con tos crónica, evaluación de traqueobroncomalacia, entonces probablemente sean escenarios que no valdría la pena hacerlo a menos que el paciente ya esté en fase de convalecencia y aún así estaría relegada esta prueba.
Y situaciones de emergencia, pues cuando hay obstrucción sintomática de la vía aérea, hemoptisis masiva, y en el peor de los casos, cuando no hemos podido obtener un espécimen de ninguna manera o han sido negativos y la sospecha de la infección es muchísimo más alta de lo que teníamos al comienzo, y en ese caso pues habría que hacerla, pero con ciertas recomendaciones. Entonces lo que se sugiere hacer es minival o mini lavado bronquial, o aspirado traqueal a ciegas con sistema cerrado. Ese sistema cerrado es el que probablemente prevenga la transmisión al personal de la salud. Insistimos siempre que todas las conductas que se tomen deban proteger al equipo sanitario y evitar pues la transmisión a ellos. Las indicaciones para la broncoscopia en pacientes con infecciones sospechada confirmada es limitada y está relativamente contraindicada. Ya mencionamos por qué. En pacientes con sospecha de infección está indicada la realización de VAL solo en pacientes ventilados, en los que se espera que los especímenes del tracto respiratorio inferior permanezcan positivos por un tiempo muchísimo mayor. Punto de buena práctica, se sugiere que se restrinja la broncoscopia, ¿sí? Y solo realizarla en casos donde no haya sido concluyente pruebas previas para evaluar un diagnóstico alterno, ¿sí? Y que la realización de esta prueba modifique la conducta del clínico. Esta es otra parte del flujograma, es básicamente lo que hemos mencionado hasta ahora. En pacientes con síntomas leves y sin factores de riesgo, pues no, yo no le debería hacer exámenes. Con factores de riesgo, al menos una LDH, hemograma y una placa de tórax, dependiendo de los hallazgos, yo defino qué tan anormales sean para decidir hospitalización. Y en quienes tienen síntomas y alteración de los signos vitales, y obviamente incluimos allí pacientes que tengan alteración de la oxigenación, de saturación, pues deberán ir a estas pruebas. Si la radiografía no es muy clara, pues llevar al paciente a tomografía, y el paciente que está en unidad de cuidado intensivo pues requiere exactamente las mismas pruebas y definir si le voy a hacer hemocultivos, que digamos que no están acá, y una PCR múltiple exanidad. Y por último, el paciente que yo ya le he iniciado tratamiento, ¿sí? Digamos, caso confirmado, le inicio tratamiento y la respuesta no es adecuada, pues tengo que ampliar los estudios. Ya dijimos que eventualmente o le hago un control de tomografía, hemocultivos o una PCR múltiple exanidada para identificar con infección bacteriana, y obviamente si no documento una causa que explique eso o el paciente pues continúa con el empeoramiento clínico, pues debo llevarlo a una fibrobroncoscopia y a un lavado broncoalveolar. Y eso es básicamente lo que queríamos comentar de la sección de diagnóstico, y que obviamente se trabajó con múltiples expertos. Ustedes tienen a disposición la guía del consenso, y probablemente muchas de sus dudas se resuelvan con lo que esté allí. Muchas gracias, doctor, por su ilustrativa presentación. Hay algunas preguntas del público. La primera es, ¿el rendimiento de las pruebas de RT-PCR se ve afectada por la gravedad de la enfermedad? Es decir, entre más grave la prueba es más probable que sea positiva. Sí, o sea, lo que se ha visto hasta ahora es que lo primero que todos conocemos es que los que se agravan con más frecuencia son los pacientes mayores de edad. Sí, ya sabemos que los mayores de 60 años son los que habitualmente presentan desenlaces adversos a corto plazo, entre ellos requerimiento de ingreso a unidad de cuidado intensivo, evolución a sepsis, choque séptico y obviamente la muerte. Pero como vimos en la gráfica o en la tabla en donde encontramos que el mejor rendimiento eran esos pacientes, yo pensaría que el escenario de cuidado crítico no disminuye el rendimiento de la prueba. Entonces, más bien con mayor probabilidad, y si la muestra la tomamos por fibrobroncoscopia, vamos a obtener un resultado positivo en la mayoría de los casos. Listo, doctor, gracias. Otra pregunta es que se ha descrito en varias revisiones que las pruebas de anticuerpos tienen menos rendimiento diagnóstico y que en caso de que sea negativa la prueba, toca realizar una prueba genómica hacia una sospecha clínica alta. Sin embargo, la circular 19 de 2020 del Ministerio de Salud describe estas pruebas como alta sensibilidad y especificidad y propone que si el resultado es positivo, requiere confirmación, y que si es negativo, se descarta la enfermedad. ¿Cuál es el fundamento de dicha recomendación y qué opinión tiene al respecto? Bueno, respecto a las pruebas rápidas,
como les mencioné en algún momento, tenemos dos opciones de pruebas rápidas. Unas que son de detección de antígeno y otras que son de detección de anticuerpos. Obviamente las de detección de antígeno, pues estamos hablando de especímenes de la vía aérea superior, sea un hisopado o sea un aspirado naso u orofaringio. Habitualmente hablamos es de hisopado. Y detección de anticuerpos, estamos hablando de pruebas séricas. Obviamente el rendimiento de unas u otras es completamente diferente y cuando hablamos de pruebas séricas, es decir, detección de anticuerpos, depende del momento en que se tome la muestra. Habitualmente encontramos que la elevación de la IgM en COVID-19 aparece más o menos entre el cuarto, quinto y séptimo día, teniendo un pico al séptimo día y probablemente empiecen a descender después del día 10 u 11. Y las pruebas de IgM, perdón, las primeras son de IgM y las de IgG se empiezan a positivizar o elevar después de la segunda o tercera semana. Entonces, obviamente el rendimiento de estas pruebas depende del momento en que se tomen inicialmente. Y lo otro es que obviamente deben ser validadas y contrastadas con pruebas de RT-PCR. No todas las pruebas tienen sensibilidad y especificidad tan altas, aunque revisando al menos lo que presenta la FDA, que son entre 15 y 18 pruebas rápidas que ellos sugieren que se pueden utilizar, el rendimiento pues es variable y obviamente no hay una publicación que nos demuestre cuál es el rendimiento de cada una de estas pruebas y cómo les ha ido de forma prospectiva y en un ensayo clínico que es lo que quisiéramos ver, pues probablemente no lo vamos a tener a la mano en corto plazo. Entonces, la tarea para el ministerio y para quienes vayan a implementar esas pruebas es que haya una validación acá local, obviamente, para definir, obviamente, implementarlas o sugerirlas a las diferentes instituciones que decidan comprarlas. Doctor, otra pregunta, ¿es hay alguna indicación especial para la realización de RT-PCR en pacientes inmunosuprimidos que lleguen con síntomas respiratorios? Digamos que ese es un buen punto de discusión. Sin embargo, cuando hablamos de pacientes inmunosuprimidos, tenemos una buena lista de subgrupos de pacientes. Y lo que hemos tenido claro, y es que hasta ahora la pauta es exactamente la misma. El que el paciente sea inmunosuprimido, pues implica que le apliquemos la definición y categoricemos la infección o la sospecha de COVID-19 dependiendo qué síntomas tenga. Si tiene síntomas leves, pues ya dijimos que si tiene síntomas primero, pues probablemente sí toque hacerla, pero si es una persona que ha estado en contacto o que tiene el antecedente de viaje o, mejor dicho, el antecedente exposicional, pues probablemente, aunque sea inmunosuprimido, no debamos hacer la prueba, pero si tiene síntomas, sí. Lo importante es que esos síntomas definan si en el caso de que me salga negativa, yo defina repetirla. Si tiene síntomas leves, pues en este caso sería no repetirla y enviar a aislamiento domiciliario. Y esto pues podría cambiar obviamente en el momento que dispongamos de pruebas rápidas con un buen rendimiento. Teniendo en cuenta que el resultado de las pruebas moleculares tardan varios días, y si hay hallazgos de virus esmerilado en la TACAR, sí que si estos hallazgos justifican un diagnóstico presuntivo clínico e iniciar manejo temprano. Entonces, sí, eso sería cierto, si lo dejamos como una afirmación, y es lo que mencionábamos, a quién vamos a considerar o en quién vamos a sospechar una infección por COVID-19, y ahí se sugirieron las alteraciones de la imagen de tórax. En el momento que empecemos a decir si circula COVID-19 o SARS-CoV-2, que es el nombre del virus, y COVID-19 el nombre de la enfermedad, cuando empecemos a ver que circula el virus en más del 10% de todas las muestras que se hayan tomado, diremos que hay circulación local. Y en ese caso, digamos que aparecerá o se le dará más relevancia a esos hallazgos de tomografía y a la evolución tórpida de los pacientes, es decir, quienes hagan IRAC e IRAC inusitado y tengan esas imágenes en la tomografía de tórax, pues sí, van a ser esos pacientes a los que también debamos sospechar una infección por COVID-19. Otra pregunta que plantean es si la ecografía
al lado de la cabecera del paciente se puede ofrecer como una alternativa diagnóstica para confirmar o hacer una sospecha clínica del SARS-CoV-2 en relación a evitar la exposición a radiación de la tomografía. Pues digamos que hasta el momento de lo que hemos revisado, por lo menos no hay una publicación con, pues, de ciertas características que nos diga con un buen rendimiento que la ecografía se podría utilizar. Aunque pues estaría de acuerdo en pensar que la ecografía ya todos lo sabemos que tiene un excelente rendimiento para documentar consolidación y decir que alguien tiene neumonía. Pero ya dijimos que la consolidación como tal, consolidación lobar, no es la presentación característica. Más bien si lo es, esos hallazgos, digamos que difusos, periféricos, y no solo uno. Entonces, en ese caso, probablemente hasta el momento, sin decir que no tenga utilidad, al menos no la conocemos, pues no debería usarse como una primera opción para estos pacientes. Doctor, ¿tiene conocimiento de si el minival en un ambiente cerrado puede ser de utilidad para el diagnóstico dado su buen rendimiento? Sí, sí, en realidad es lo que se recomendó el consenso por encima de hacer una fibrobroncoscopia con lavado broncoalveolar. Entonces, el minival y el aspirado traqueal con un sistema cerrado, primero, tiene buen rendimiento y dos, es seguro para quien está haciendo la toma de la muestra. Entonces, sí se recomienda y debería hacerse de esa manera, a menos que, o solo si, las pruebas o la posibilidad de obtener un hisopado o un aspirado naso u orofaringio no haya sido posible. O sea, se tienen que agotar los recursos y las opciones que tengan menos riesgo para el personal sanitario. ¿Hay disponibilidad de este minival en nuestro medio? Sí hay disponibilidad. No todas las instituciones lo tienen. Digamos que todos los clínicos deberían mirar, o no clínicos, pero que trabajan en instituciones de salud, deberían evaluar, obviamente, de qué dispositivos o qué recursos, insumos se disponen pues, para organizar una ruta de posibilidad de pruebas o toma de especímenes para realizar las pruebas de RT-PCR. Pero sí hay instituciones que tienen esa posibilidad. ¿Al cuánto tiempo de iniciar la enfermedad los anticuerpos se hacen positivos? Es variable, como le dije hace un momento, pero más o menos desde el día 4 de iniciados síntomas, con un pico al día 7 es lo que se ha visto que se empiezan a aumentar la IgM, la IgG a la segunda o tercera semana. ¿Cómo se define la resolución de un caso de SARS-CoV-2? Y si para definir que el transmisor toca repetir la PCR, y si hay reinfección documentada y si el algoritmo diagnóstico en este caso cambia. Entonces, esa pregunta es excelente por dos cosas. Lo primero es que todos sabemos que la disponibilidad de pruebas de PCR no es muy amplia, entonces hay que hacer un uso racional de esa prueba también. En quienes no son personal de la salud, esto todavía está en discusión, pero en quien no es personal de la salud y no es inmunosuprimido, no se le debe hacer. O sea, la resolución es clínica. La evolución clínica adecuada del paciente, que no requiera ningún soporte y que haya, ojalá, casi normalización de los paraclínicos. Y esa persona debe ir a aislamiento, continuar su aislamiento por 2 semanas más en su domicilio. Pero en personas inmunosuprimidas lo que se sugiere es que ese aislamiento, o sea, tampoco le voy a hacer una prueba de PCR de control para definir que ya no hay presencia del virus, es que debe llevarse hasta 28 días el aislamiento domiciliario preventivo con un seguimiento telefónico o visita domiciliaria. Pero está en discusión en el personal de la salud en el que sabemos y creemos que son necesarios que retornen a su actividad laboral. Probablemente este sea el subgrupo de personas que probablemente requiera una prueba negativa para dar el aval que regrese a sus actividades. De resto, hasta ahora no se ha hecho ninguna recomendación de que alguien requiera una prueba de estas para considerar resolución de la infección.
Bueno, muchas gracias nuevamente al doctor Carlos Lorzano por su excelente presentación. Les recordamos a todos los oyentes que esta charla está siendo grabada. Para poder finalizarla deben desconectarse de la sesión y esta será subida a los canales de YouTube de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Les recordamos que continuamos en la programación mañana a las 8 de la mañana con alimentación infantil en emergencia por COVID-19 a cargo de la profesora Olga Pinzón. A las 11 de la mañana, salud mental y vida cotidiana a cargo de la profesora Alejandra Jiménez Moreno. Y a las 5 de la tarde, tratamiento del paciente crítico con infección por SARS-CoV-2 a cargo del doctor Jairo Pérez, médico intensivista. Muchas gracias a todos por su escucha. Gracias, Carlos. Feliz tarde a todos.